La envidia puede convertir la vida en una prisión invisible. Pero un día, una pequeña hormiga descubrió que lo que más envidiaba en otros, jamás iba a salvarla. Lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en la que te miras a ti mismo. Así que, quédate hasta el final y no olvides suscribirte para más historias como esta. Era un bosque lleno de vida, tan vibrante que parecía respirar con cada amanecer. Los árboles se mecían suavemente con el viento, los pájaros cantaban sin descanso, y entre hojas verdes y flores de mil colores, habitaban criaturas de todo tipo. En medio de aquella inmensidad, vivía una hormiga diminuta junto a su colonia. Aunque pequeña, todos la conocían. Era la más rápida en salir de su túnel al amanecer, la más dedicada al trabajo y la primera en descubrir rutas nuevas para conseguir alimento. Su energía inspiraba a las demás, y no había día en el que no dejara huella de su constancia. Para muchos, esa hormiga era un ejemplo silencioso de disciplina y sabiduría. Pero en lo profundo de su corazón, algo empezaba a cambiar. La pequeña hormiga, desde muy temprano, había demostrado ser distinta a las demás. Mientras muchas tardaban en salir del hormiguero al amanecer, ella ya estaba afuera antes de que el sol asomara entre las ramas altas de los árboles. Con paciencia recorría los senderos del bosque, examinaba con sus diminutos ojos cada rincón, y siempre regresaba con la mejor ruta para obtener alimento. Sus compañeras la admiraban en silencio. Nadie entendía cómo una criatura tan pequeña podía tener tanta visión y tanta iniciativa. Cada día cargaba hojas, granos, semillas, trozos de fruta. Y aunque su cuerpo era frágil, parecía que dentro de ella existía una fuerza inagotable que le permitía soportar cargas muchas veces más grandes que ella misma. No era raro escuchar comentarios dentro de la colonia. Miren a la pequeña, siempre va un paso adelante. Es increíble cómo nunca se cansa. Gracias a ella, tenemos provisiones de sobra. Esa fama de ser la más sabia y trabajadora la acompañaba a donde fuera. Y aunque en apariencia parecía estar satisfecha, por dentro algo comenzaba a cambiar lentamente, como una semilla oscura que germina sin que nadie lo note. Un día, mientras avanzaba con su carga, escuchó un sonido que detuvo su andar. Entre los arbustos, apareció un pavor real. El sol de la mañana caía justo sobre él y sus plumas brillaban con tonos que iban del verde esmeralda al azul zafiro. Cada movimiento desplegaba un abanico hipnótico de colores que parecía atrapar a todos los que lo miraban. Otros animales del bosque se detenían a observarlo, y algunos incluso murmuraban con asombro: ¡qué magnífica criatura! Mira cómo se abre su cola, parece un arcoíris viviente. La hormiga, diminuta y casi invisible junto a esa figura deslumbrante, se quedó paralizada. Sintió una punzada en el pecho y pensó: ¡qué injusto! Yo trabajo día y noche, pero nadie me mira. En cambio, él no hace nada más que bailar, y todos lo admiran como si fuera un rey. Ese pensamiento la persiguió durante horas. Pasaron los días, y otra mañana, mientras arrastraba un grano, vio a una mariposa elevarse ligera sobre las flores. Sus alas parecían hechas de cristal pintado. Cada aleteo desprendía un brillo fugaz al reflejar el sol. La mariposa volaba sin esfuerzo, de un lado a otro, acariciando el viento. La hormiga, desde el suelo, la siguió con la mirada hasta que desapareció entre las copas altas de los árboles. Un deseo profundo la golpeó. Si tan solo yo tuviera alas. Podría volar tan alto, tan libre. No tendría que arrastrarme en la tierra, siempre luchando con el peso de mi carga. ¿Por qué nací así? ¿Por qué debo arrastrarme mientras otros pueden rozar el cielo? Aquel pensamiento no se desvaneció. Al contrario, se hizo más fuerte, como un eco constante en su mente. Un día distinto, fue la ardilla quien llamó su atención. Traviesa y veloz, saltaba de rama en rama con una agilidad que desafiaba la gravedad. Su cola esponjosa se agitaba en el aire, y sus movimientos eran tan ligeros que parecía bailar entre los árboles. La hormiga, desde el suelo, observó cómo en cuestión de segundos la ardilla recorría un tramo que a ella le tomaría horas. ¡Qué maravilla debe ser poder moverse así! No depender de caminos estrechos ni de túneles oscuros. Ellos lo tienen todo: belleza, alas, velocidad. ¿Y yo? ¿Qué soy yo? Apenas una sombra diminuta en la tierra. Y con cada comparación, la semilla oscura dentro de su corazón germinaba más rápido. Lo que antes había sido una hormiga llena de entusiasmo, ahora comenzaba a cambiar.
Cuando sus compañeras la llamaban para trabajar, ella tardaba en responder. El grano que antes cargaba con firmeza, ahora lo arrastraba con desgano. Aquella chispa en sus ojos se apagaba lentamente, reemplazada por una mirada ausente. Sus compañeras lo notaron enseguida. ¿Te ocurre algo?, le preguntaban con cariño. ¿Te ves cansada estos días? Ella, con una débil sonrisa, respondía: No, no pasa nada, solo estoy un poco distraída. Pero la verdad era otra, su corazón estaba lleno de amargura. La hormiga, que antes disfrutaba del trabajo, empezó a retrasarse. Mientras todas recolectaban alimento antes de que la lluvia llegara, ella se quedaba mirando hacia arriba, soñando con tener alas, con lucir plumas brillantes, con brincar como la ardilla. Y en esos sueños olvidaba lo que la había hecho especial: su constancia, su visión, su trabajo en equipo. Con el tiempo, su reputación también empezó a desvanecerse. Ya no era la primera en salir ni la más rápida en volver. Sus compañeras la adelantaban, y ella, en silencio, sentía que cada día perdía un poco de sí misma. Lo más doloroso era que nadie lo sabía. Desde afuera, parecía la misma hormiga, solo un poco más callada. Pero dentro de ella, la envidia crecía como una sombra que no dejaba espacio para la alegría. Había pasado de ser ejemplo de inspiración a convertirse en una prisionera de sus comparaciones. Lo más triste era que nadie sabía la verdad. Ni siquiera ella podía poner en palabras lo que sentía. ¿Cómo explicar que lo que antes le parecía un regalo ahora lo veía como una carga? ¿Cómo admitir que la admiración hacia los demás se había transformado en celos que le quemaban por dentro? La envidia se había convertido en un veneno invisible. No dolía en el cuerpo, pero carcomía el alma. Le robaba la motivación, le quitaba la alegría y, poco a poco, la alejaba de quienes la querían. Hubo un día en particular que marcó un antes y un después. Mientras todas las hormigas cargaban provisiones para el invierno, ella se quedó parada, mirando como un rayo de sol iluminaba las plumas del pavor real. Se perdió en ese espectáculo de colores, tan deslumbrante, que olvidó por completo lo que debía hacer. Cuando volvió en sí, sus compañeras ya habían regresado al hormiguero con montones de hojas. Ella, en cambio, no llevaba nada. Al entrar, sintió las miradas sobre ella. Nadie la regañó, pero en esos silencios pesados se entendió lo mucho que estaba cambiando. Aquella noche, en la oscuridad del túnel, mientras las demás descansaban satisfechas por el trabajo cumplido, ella permaneció despierta. Pensaba una y otra vez: ¿por qué yo no soy como ellos? ¿Por qué me tocó ser así? No soy especial. No tengo nada que brille, nada que llame la atención. Y lo que antes era una hormiga llena de vida, se estaba convirtiendo en una sombra de lo que había sido. Lo más doloroso no era su cansancio físico, sino ese vacío que la envidia había creado dentro de ella. Ya no disfrutaba de lo que tenía, porque todo lo comparaba con lo que no podía ser. Así, sin darse cuenta, había dejado que la envidia la robara de su mayor tesoro, la paz consigo misma. Una tarde, sin previo aviso, el cielo comenzó a oscurecerse. Primero llegaron nubes grises que cubrieron el sol, luego un viento helado que doblaba las ramas, y finalmente, las primeras gotas pesadas que golpeaban el suelo como pequeños tambores. En cuestión de minutos, la lluvia se transformó en un diluvio. Los truenos rugían con una fuerza que hacía temblar el suelo, y los relámpagos iluminaban la espesura del bosque con destellos cegadores. Los animales corrieron buscando refugio. El río, que días antes corría tranquilo, comenzó a desbordarse. El agua arrastraba ramas, piedras y todo lo que encontraba a su paso. Árboles enteros cedieron ante la furia del viento y se desplomaron, dejando tras de sí un estruendo ensordecedor. La mariposa, con sus alas de cristal, apenas pudo resistir. Cada gota la golpeaba como un peso imposible. Sus colores brillantes se apagaron, y pronto terminó en el suelo, empapada, incapaz de levantar vuelo. El pavor real, orgulloso en sus días soleados, intentó desplegar sus plumas, pero éstas se empaparon hasta quedar pesadas y caídas, pegadas a su cuerpo como trapos. Ya no podía bailar, ni siquiera moverse con gracia. El animal que antes atraía todas las miradas ahora estaba derrotado, vulnerable, temblando bajo la lluvia. La ardilla, que siempre había saltado con agilidad entre las ramas, se encontró sin hogar. El árbol que era su refugio fue arrancado de raíz y quedó tendido en el suelo como un gigante derribado.
Ella corrió desesperada, buscando un rincón seco, pero la tormenta no dejaba lugar seguro. El caos reinaba. La belleza, las alas y la velocidad, todo lo que la hormiga había envidiado, ahora parecía inútil ante la furia de la tormenta. Pero bajo tierra, en los túneles oscuros del hormiguero, reinaba otra escena. Allí, las galerías permanecían firmes. El agua no entraba, las paredes resistían y las provisiones estaban a salvo. Las hormigas, que habían trabajado con paciencia durante semanas, encontraron refugio seguro en la fortaleza que habían construido juntas. La pequeña hormiga, desde la entrada del túnel, observaba lo que sucedía afuera. Vio la mariposa caída, la ardilla temblando y al pavor real con las plumas pegadas. Y en ese instante, como un rayo que no provenía del cielo, sino de su interior, comprendió algo que había olvidado por mucho tiempo. Todo aquello que había envidiado no servía para resistir en los momentos difíciles. La tormenta rugía con toda su fuerza, pero la pequeña hormiga no podía apartar la mirada de lo que ocurría afuera. El espectáculo de caos y fragilidad contrastaba con la seguridad que sentía dentro del hormiguero. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en lo que le faltaba, sino en lo que tenía: un hogar sólido, alimento guardado y, sobre todo, una familia unida. Mientras observaba, una punzada de vergüenza atravesó su pecho. Recordó cuántos días había perdido deseando ser como la mariposa, como la ardilla, como el pavor real. Cuánto tiempo había desperdiciado sintiéndose pequeña e insignificante, sin darse cuenta de que aquello que la hacía diferente también era su mayor fortaleza. La hormiga respiró hondo. Una idea clara, fuerte y luminosa brotó en su interior. No podía quedarse de brazos cruzados mientras los demás sufrían. Había llegado el momento de actuar. Volvió al interior del túnel, donde cientos de hormigas se resguardaban, tranquilas pero expectantes. Con voz firme, habló: «Amigas, el bosque está en peligro. Nuestros vecinos están sufriendo. La mariposa está empapada y no puede volar, la ardilla ha perdido su hogar, y el pavor real está derrotado bajo la lluvia. Nosotros estamos a salvo, pero ellos nos necesitan». Un murmullo recorrió la colonia. Algunas hormigas se miraban entre sí, sorprendidas. Nunca antes alguien había propuesto salir en medio de una tormenta. Pero en los ojos de la pequeña hormiga brillaba una determinación que contagiaba. Ella continuó: «Pasé mucho tiempo envidiando lo que tenían los demás, pero hoy entiendo que lo nuestro, aunque parezca pequeño, es inmenso cuando lo usamos para ayudar. No tenemos alas, ni plumas brillantes, ni velocidad, pero tenemos unidad, fuerza en equipo y un corazón dispuesto. Y eso es suficiente para salvarlos». El silencio duró unos segundos que parecieron eternos, hasta que una hormiga más anciana levantó la voz. «Tiene razón. No podemos quedarnos quietas cuando hay quienes nos necesitan». Otra agregó: «Somos pequeñas, sí, pero juntas podemos hacer cosas enormes». Y así, poco a poco, las demás comenzaron a asentir. Lo que inició como una chispa en el corazón de una sola hormiga se convirtió en un fuego encendido en toda la colonia. Sin perder más tiempo, organizaron filas. Algunas hormigas se prepararon para cargar hojas secas, otras para transportar semillas y ramitas que pudieran servir como refugio. La disciplina que las había caracterizado durante generaciones ahora se dirigía hacia una misión más grande: no solo sobrevivir, sino salvar a otros. La pequeña hormiga, que había pasado semanas atrapada en la amargura, sintió como su pecho se llenaba de energía. No era la admiración lo que la movía ahora, ni el deseo de ser como otros. Era algo más puro y poderoso: la voluntad de servir. Cuando salieron del túnel, la tormenta aún no había terminado. El viento soplaba fuerte y la lluvia golpeaba con insistencia, pero ellas marcharon en filas perfectas, desafiando las gotas que parecían gigantes sobre sus diminutos cuerpos. Cada paso que daban era un recordatorio de que la grandeza no depende del tamaño, sino del propósito. La hormiga iba al frente, liderando con firmeza, ya no con la mirada perdida en lo que le faltaba, sino con los ojos puestos en quienes la necesitaban. Y en su corazón, aquella semilla oscura que había crecido durante tanto tiempo, comenzó a marchitarse. En su lugar, brotaba ahora una certeza: cuando usamos lo que tenemos para ayudar, encontramos nuestro verdadero valor. La decisión estaba tomada. Ya no era la hormiga envidiosa y distraída. Ahora era una líder, una guía,
una voz que había transformado la comparación en servicio. Y mientras la lluvia seguía cayendo, comenzó la marcha de las pequeñas que estaban dispuestas a realizar una hazaña enorme. La tormenta todavía rugía, pero la fila de hormigas avanzaba como un ejército diminuto y valiente. Gota tras gota caía sobre ellas como si fueran enormes piedras, y aún así, ninguna se detuvo. Sabían que afuera había vidas que dependían de su esfuerzo. La primera que encontraron fue a la mariposa. Estaba en el suelo, empapada, con las alas pegadas como papel mojado. Cada intento por levantarse era inútil. La lluvia había robado toda su ligereza. La pequeña hormiga se acercó y gritó para hacerse escuchar en medio del viento. «No estás sola. Nosotras te ayudaremos». De inmediato, decenas de hormigas rodearon a la mariposa. Algunas subieron a sus alas para levantarlas poco a poco, otras colocaron hojas secas sobre ella para cubrirla de la lluvia. Aunque parecía imposible, entre todas lograron moverla hasta un refugio improvisado, una pequeña cavidad entre las raíces de un árbol caído, donde la lluvia no entraba con tanta fuerza. Allí, la mariposa se recostó, temblando, pero a salvo. Sus grandes ojos brillaron con gratitud. Más adelante, la ardilla corría de un lado a otro, empapada, buscando desesperada un lugar seguro. El árbol donde había vivido toda su vida estaba en el suelo, destrozado. La hormiga se adelantó y dijo: «Ven con nosotras. Encontraremos un lugar para ti». Las hormigas comenzaron a arrastrar ramitas, hojas y semillas, construyendo una especie de pequeño refugio bajo unas rocas cercanas. No era un nido como el que la ardilla había perdido, pero era suficiente para protegerla del viento y darle calor. Ella, con los ojos vidriosos, se acurrucó dentro, agradecida y sorprendida de que criaturas tan pequeñas se preocuparan por ella. El último fue el pavo real. Orgulloso y altivo en los días soleados, ahora parecía una sombra de lo que había sido. Sus plumas, antes imponentes y coloridas, estaban empapadas, pesadas y caídas. Apenas podía caminar. Cuando vio a las hormigas, pensó que no podían hacer nada por él. ¿De qué servirá su ayuda? «Soy demasiado grande y ustedes demasiado pequeñas», murmuró con voz débil. Pero la pequeña hormiga lo miró con firmeza y respondió: «No se trata de tamaño, sino de unión. Déjanos intentarlo». Las hormigas comenzaron a trabajar con disciplina. Decenas de ellas se subieron sobre sus plumas para sacudir el exceso de agua, mientras otras arrastraban hojas grandes que colocaron sobre su cuerpo como un manto que lo cubría de la lluvia. Algunas más cavaron pequeños canales en el suelo para desviar el agua que se acumulaba a su alrededor. Poco a poco, el pavo real recuperó fuerzas. No volvió a brillar como en sus días de gloria, pero al menos ya no estaba a merced de la tormenta. La mariposa, la ardilla y el pavo real, cada uno conmovido por el esfuerzo de las hormigas, comprendieron una verdad que nunca habían visto con claridad. Lo que parecía insignificante podía ser, en realidad, lo más valioso. Y en medio de la tormenta, la pequeña hormiga sintió que su corazón ardía con un calor que no provenía del sol, sino de la certeza de estar haciendo lo correcto. Ya no envidiaba las alas, ni la agilidad, ni las plumas brillantes, porque entendió que en el momento de mayor necesidad, lo que realmente cambia el destino no es la apariencia, sino la capacidad de unirse y ayudar. El bosque seguía bajo la furia del cielo, pero en ese rincón, entre hojas, raíces y gotas interminables, había nacido algo más fuerte que cualquier tormenta: la solidaridad. La tormenta no duró para siempre. Ninguna lo hace. Después de largas horas de viento furioso y lluvia interminable, el cielo comenzó a despejarse. Los truenos se alejaron como un rugido que se apaga en la distancia, y los rayos de sol, tímidos al principio, atravesaron las nubes oscuras para iluminar el bosque nuevamente. Lo que quedó tras la tormenta era un escenario de contraste. Había ramas rotas, charcos y barro por todas partes. Algunos árboles yacían en el suelo como gigantes caídos, y las flores más delicadas estaban marchitas. Pero, a pesar del desastre, también había vida. El canto de algunos pájaros se escuchaba de nuevo, como si quisieran recordarle a todos que después de cada noche llega el día, y después de cada tormenta, la calma. Fue entonces cuando la mariposa, la ardilla y el pavo real salieron de sus improvisados refugios. Aunque aún débiles y mojados, estaban vivos gracias a la ayuda de las hormigas. Se miraron entre sí y luego observaron a aquel diminuto ejército que había sacrificado tiempo y fuerzas por ellos.
Jamás imaginaron que los seres más pequeños del bosque serían quienes les tendieran la mano en su momento más crítico. La mariposa fue la primera en hablar, con su voz suave como el batir de sus alas. Pequeña amiga, siempre creí que la libertad estaba en volar alto y lejos, pero hoy descubrí que la verdadera grandeza está en tener un corazón que no duda en ayudar. Tú no tienes alas, pero nos levantaste cuando caímos. La ardilla, conmovida, añadió: yo siempre pensé que la velocidad y la agilidad eran mis dones más preciados. Pero en esta tormenta, nada de eso me salvó. Fueron ustedes, las que parecían tan insignificantes, quienes construyeron en minutos lo que yo no pude hacer sola. Hoy entiendo que la fuerza no está en brincar más alto, sino en saber servir. Finalmente, el pavo real levantó la cabeza. Sus plumas seguían húmedas, pegadas a su cuerpo, sin el brillo de otros días. Sin embargo, en su mirada había una sinceridad que nunca había mostrado antes. Yo siempre viví para que me admiraran. Pensaba que la belleza era mi mayor tesoro. Pero en el momento de necesidad, mi belleza no me sirvió para nada. Fue tu humildad y tu valor lo que nos salvó. Hoy debo decirlo, jamás he visto una belleza más grande que la tuya. Las palabras de los tres animales hicieron que la pequeña hormiga sintiera algo que jamás había sentido antes. Su corazón se llenó de orgullo, no del falso orgullo que se alimenta de la comparación, sino de ese que brota cuando descubrimos quiénes somos en verdad y que podemos dar a los demás. Por primera vez, dejó de preguntarse, ¿por qué no soy como ellos? Ahora comprendía que cada ser en el bosque tenía un papel único, y que el suyo, aunque no brillara a simple vista, era invaluable. Ese día la hormiga aprendió que la envidia solo oscurece, mientras que la gratitud y el servicio iluminan incluso los momentos más oscuros. El sol brilló con más fuerza, secando poco a poco la tierra mojada. El bosque, aunque herido, comenzaba a renacer. Y en medio de él, una pequeña hormiga caminaba con paso firme, sabiendo que ya no necesitaba alas, colores ni destreza ajena. Porque había encontrado algo mucho más poderoso, la certeza de que la verdadera grandeza está en un corazón dispuesto a dar. El bosque había recuperado su calma. El agua aún corría en pequeños arroyos, las hojas brillaban con gotas de lluvia y el sol, reflejado en cada rincón, parecía darle nueva vida a todo lo que la tormenta había intentado destruir. Los animales se reunieron alrededor de la pequeña hormiga, ya no viéndola como un ser insignificante, sino como la verdadera heroína de aquel día. La mariposa revoloteó débilmente, pero lo suficiente para sonreírle con gratitud. La ardilla, aún acurrucada en el refugio improvisado, miraba con ojos brillantes, recordando la solidaridad recibida. Y el pavo real, con las plumas aún húmedas, inclinó su cabeza en señal de respeto, un gesto que jamás había mostrado hacia alguien más pequeño que él. La hormiga, mirando a todos, no se sintió superior ni buscó aplausos. Lo que experimentaba era algo más profundo, un orgullo sereno, el descubrimiento de que su valor no estaba en compararse con otros, sino en reconocer y usar lo que tenía dentro. Ese momento quedó grabado en su corazón como una revelación. Ser pequeño no significa ser débil. Ser humilde no significa ser invisible. En realidad, quienes parecen más frágiles pueden esconder una fortaleza inmensa cuando se unen al servicio de otros. Y aquí es donde la historia deja de ser solo un cuento del bosque, porque esta enseñanza no es para hormigas, ni mariposas, ni pavos reales. Es para nosotros. ¿Cuántas veces miramos a los demás deseando tener sus talentos, su belleza, su suerte o sus oportunidades, olvidando que nosotros mismos tenemos dones únicos que podrían transformar la vida de alguien? La envidia es como esa tormenta que nubla la vista y nos hace creer que no valemos lo suficiente. Pero cuando dejamos de mirar lo que no tenemos y comenzamos a usar lo que sí tenemos, descubrimos que somos capaces de cosas extraordinarias. La verdadera grandeza nunca estuvo en brillar más que otros, sino en encender una luz que ayude a iluminar a quienes nos rodean. Porque al final, lo que importa no es cuántos te admiran, sino a cuántos ayudaste. No es lo que aparentas, sino lo que construyes con lo que eres. Y aunque el mundo te haga creer que ser pequeño es una desventaja, la verdad es que un corazón grande siempre será más fuerte que cualquier apariencia. Así que pregúntate, ¿qué talentos tienes dentro que aún no has usado? ¿A quién podrías ayudar hoy con lo que ya está en tus manos? No esperes a tener alas, colores brillantes o fuerza descomunal. Empieza con lo que tienes, ahí está tu verdadero poder. Y si esta historia te dejó una enseñanza, recuerda algo muy importante:
No te vayas sin darle me gusta a este video y compartirlo con alguien que lo necesite. Tal vez, gracias a ti, esta reflexión llegue a la persona justa en el momento indicado. Además, suscríbete al canal para seguir recibiendo historias como esta, llenas de inspiración y lecciones que transforman la manera en que miramos la vida. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Me encantaría leerte.